Proceso de laminado plano. Laminado. Proceso de deformación en el cual el espesor del material de trabajo se reduce mediante fuerzas de compresión ejercidas por dos rodillos opuestos. Los rodillos giran como se ilustra en la figura 1, para jalar del material de trabajo y simultáneamente apretarlo entre ellos. La mayoría de los procesos de laminado involucran una alta inversión de capital, requieren piezas de equipo pesado llamadas molinos laminadores o de laminación. El alto costo de inversión requiere de los molinos se usen para producción en grandes cantidades de artículos estándar como láminas y placas. La mayoría del llamado se realiza en caliente debido a la gran cantidad de deformación requerida y se llama laminado en caliente. Además, los materiales laminados tienen propiedades isotrópicas y carecen de tensiones residuales. Los principales inconvenientes que presentan el laminado en caliente son que el producto no puede mantenerse dentro de tolerancias adecuadas y que la superficie de la pieza queda cubierta por una capa de óxido característica. Principales aplicaciones del laminado. El laminado se utiliza en los procesos de fabricación de los aceros: aluminio, cobre, magnesio, plomo, estaño, zinc y sus aleaciones. Casi todos los metales utilizados en la industria han sufrido una laminación en alguna etapa de su conformación, aunque la principal aplicación del laminado es la laminación del acero. Para el acero, la temperatura de laminación es alrededor de 1200 grados centígrados. La operación de calentamiento se llama recalentado y los hornos en los cuales se lleva a cabo se llaman fosas de recalentamiento. El lingote recalentado pasa al molino de laminación donde la lámina es una de las tres formas intermedias llamadas lupias, tochos o planchas. Una lupia tiene una sección transversal cuadrada de 150 por 150 milímetros o mayor. Una plancha se lamina a partir de un lingote o de una lupia y tiene una sección rectangular de 250 milímetros de ancho o más y un espesor de 40 milímetros o más. Un tocho se lamina a partir de una lupia y es cuadrado con dimensiones de 40 milímetros por lado o mayor. Parámetros a considerar. Coeficiente de fricción. El laminado depende de varios factores, como lubricación, material de trabajo y temperatura de trabajo. En el laminado en frío, el valor es de alrededor de 0.1. En el trabajo en caliente, debajo de la temperatura de cristalización, un valor típico es de alrededor de 0.2. En el laminado en caliente, arriba de la temperatura de cristalización, es alrededor de 0.4. Radio del rodillo. Entre mayor sea el radio del rodillo, mayor será la reducción. Presión del rodillo y longitud de contacto. Las variaciones en la presión del rodillo a lo largo de la longitud de contacto son significativas. La presión alcanza un máximo en el punto neutro y se desvanece a cada lado de los puntos de entrada y salida. Fuerza del rodillo. Los rodillos aplican presión sobre el material para poder reducir el espesor, por lo cual se necesita una fuerza perpendicular al arco de contacto o perpendicular a un plano de la lámina, ya que el arco es muy pequeño en relación del tamaño del rodillo. Potencia requerida. Espesor. A partir del proceso de laminación se pretende disminuir el proceso de lámina de metal, por esto es necesario calcular la reducción máxima posible. Ventajas. Con las operaciones de trabajo en caliente se pueden lograr cambios significativos en la forma de las partes de trabajo. Las operaciones en frío se pueden usar no solamente para dar forma al trabajo, sino también para incrementar su resistencia. Este proceso no produce ningún desperdicio como subproducto de la operación. Desventajas. Alta inversión de capital, producciones en grandes cantidades, los productos no se pueden mantener dentro de tolerancias adecuadas, superficie presenta una capa de óxido característica. Maquinaria. Alto equipo de laminador en frío. Costos. Acero laminado en frío, precio mensual, peso mexicano por tonelada. Junio 2012, 12.538.61 pesos.
Laminado en caliente y frío. Cuenta con una línea de tira que genera cinta de acero en rollo y una línea de placa que fabrica planchas u hojas de acero. En ambas líneas, el proceso inicia con el recalentado del planchón a 1330 grados centígrados. A través de dos molinos reversibles, en la línea de placa, el planchón es reducido en varios pases hasta el espesor y ancho requeridos. Luego, a través de mesas de transferencia, el producto se coloca sobre una serie de rodillos para su enfriamiento, enderezado y corte. AMSA es el único fabricante en México de placa de acero utilizada en la fabricación de maquinaria agrícola, minera y automotriz pesada, entre otros. En la línea de tira, el planchón es procesado para la producción de lámina rolada en caliente. Inicialmente, el planchón es reducido en un molino universal reversible hasta un espesor de 2 pulgadas y posteriormente, en el M-Stand se disminuye a 1 pulgada. El espesor final determinado por el cliente se obtiene en un tren de laminación de 6 castillos. Al término de la línea de tira, opera un sistema de enfriamiento y enrollado. Conocida como rollo verde, la lámina rolada en caliente se destina directamente a clientes o pasa a otros procesos en los departamentos de laminación en frío de AMSA. Mediante la laminación en frío, se disminuye el espesor de la lámina a la vez que se modifican y mejoran sus propiedades físicas. El proceso inicia con el decapado para eliminar óxidos mediante una solución con base en ácido clorhídrico. Luego, la cinta es reducida a temperatura ambiente en diferentes molinos a fin de disminuir paulatinamente su espesor y alcanzar las especificaciones deseadas. Para aminorar su dureza, el rollo es recocido en hornos de calentamiento continuo con temperaturas de hasta 750 grados centígrados. La cinta de acero pasa posteriormente a molinos templadores, que le dan mayor calidad superficial y la dureza específica requerida. La producción inicia con el fraccionamiento del planchón de acero para generar secciones cuadradas denominadas tochos. Recalentados en un horno a más de 1250 grados centígrados, los tochos pasan por diferentes trenes de laminación para producir vigas, canales y ángulos de acero con perfil rectangular.
Presentan Bernardo Rivas Palacios, Sánchez González Jonathan,